Vida y milagros de Santa Filomena. Después del reciente descubrimiento del cuerpo de Santa Filomena, Dios se ha dignado honrar con tantas gracias el culto tributado a esta gloriosa mártir, que la Italia entera está llena de su nombre. Los extranjeros que van a Nápoles regresan maravillados de lo que han presenciado y han oído. Su imagen decora todas las iglesias, adorna todos los oratorios particulares, se encuentra en todas las casas. ¿Qué más? Cada uno la lleva consigo, y como si no fuera bastante pintarla sobre el pergamino, se dibuja también sobre el lino, sobre algodón y otros lienzos, que son propios o de los adornos o de los vestidos. Los prodigios que casi todos los días se obran por su mediación son creídos en público, fijados en los carteles, y son el objeto de todas las conversaciones. Hemos creído pues hacer un servicio agradable a las personas piadosas, dándoles a conocer una parte de las maravillas que Dios ha obrado por la intercesión de una santa, a quien el reconocimiento de los pueblos ha apellidado la taumaturga de este siglo. Los hechos de que se compone esta obrita son extracto o bien de varios manuscritos remitidos de Roma a un venerable sacerdote de esta ciudad, o bien de diversas obras italianas, escritas sobre esta gloriosa mártir, y todas aprobadas por la autoridad eclesiástica. Muchos se esforzarán tal vez en atribuir muchas curaciones que aquí se refieren a una feliz revolución en el estado de las enfermedades, mas hay hechos que han abierto los ojos a una multitud de personas, las menos dispuestas a creer en los milagros. Diremos que el Papa León XII, en su admiración por nuestra taumaturga, la apellidó la Gran Santa. Añadiremos que uno de los más poderosos monarcas de Europa, testigo de un extraordinario prodigio obrado en su reino por la intercesión de nuestra mártir, envió a pedir a Roma algunas reliquias por medio de una carta autógrafa. Pueda este pequeño trabajo ser grato a Dios y pueda contribuir a dilatar por todas partes el culto de Santa Filomena. Introducción. Las catacumbas, estos caminos subterráneos de la antigua Roma, son célebres en los anales de la Iglesia y más dignos que algún otro monumento de fijar la curiosidad de un observador ilustrado. Sus numerosas galerías abiertas por el acaso ofrecen al que las visita puntos donde las bóvedas se elevan o bajan por medio de tránsitos grotescos. Presentan el aspecto de una ciudad subterránea, en el que las calles a cada vuelta aparecen largas o cortadas y se prolongan en rodeos sinuosos, de modo que estos lugares forman un verdadero laberinto. Sorprende hallar en estos lóbregos retretes excavaciones en forma de aposentos trazados, unos sobre otros, y salas adornadas de pinturas misteriosas, relativas a varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Estas grutas son dignas de veneración por el uso a que están destinadas. Excavando en estos sitios para extraer los materiales que servían para las fábricas de sus palacios suntuosos, los romanos llenaban sin saberlo los grandes designios de la providencia que muchos siglos antes de las bárbaras persecuciones de los césares preparaba en estas profundas soledades un asilo a los adoradores del verdadero Dios y una morada tranquila y segura a los restos de aquellos que sacrificarán su vida por defender la verdad de su fe. La palabra catacumbas es de una etimología dudosa. El sabio cardenal Baronio la tiene como compuesta de la palabra griega chata, de lado, y de la latina tumbas, de manera que catacumbas es lo mismo que lugar destinado a los sepulcros. Fueron también conocidas con el nombre de cementerio o campos de reposo, porque la muerte es para los cristianos un sueño, después del cual deben pasar a la luz de la vida eterna. En las actas de los mártires, las catacumbas son más especialmente designadas con el nombre de los caminos, bajo de las que están abiertas, del propietario al que pertenecían, o del bienhechor que había cooperado a reparar en aquellos subterráneos,
las ruinas que el tiempo amontonaba. Y así es señalado con el nombre de Priscila, el cementerio en el que por más de 500 años yacía ignorado el cuerpo de Santa Filomena. Priscila, señora no menos recomendable por su nobleza que por su piedad, era contemporánea de los apóstoles y abuela de las santas vírgenes Prudencia y Praxedes, y empleó en los trabajos del cementerio de su nombre, situado en la Vía Salaria, gran parte de sus recursos, como lo afirman las actas de las dos vírgenes mencionadas, que depositaron en estas cavernas sepulcrales los cuerpos de San Simitrio y de otros 22 mártires muertos en el reinado de Antonio Pío. A uno y otro lado de estos caminos largos y sinuosos, que, como hemos dicho, sirven para recorrer los oscuros giros de las catacumbas, se hallan profundos nichos donde se depositaban los fríos despojos, los huesos y cenizas de los santos confesores de la fe. Se sabe el modo horrible y afrentoso con que estos generosos defensores de Jesucristo fueron atormentados, ya desgarrados con crueles azotes, ya lanzados en las llamas de una inmensa hoguera, y ya en fin expuestos en el teatro a los dientes y uñas de las bestias feroces. Los celosos cristianos recogían secretamente en la oscuridad de la noche los restos de sus cuerpos, o como tesoros o alhajas estimadas, las rescataban a mucha costa de los ministros de justicia, para darles en estos nichos honrosa sepultura. Juntaban en vasos de vidrio o de arcilla la preciosa sangre, que no adquirían sino rara vez sin sufrir los más crueles tratamientos, y la que destilaban sus cuerpos mutilados, recogían con esponjas del suelo rociado abundantemente con ella. Recogían también, cuando les era posible, los instrumentos del suplicio y los vidrios, representando a nuestro divino Salvador, llevando sobre sus espaldas la oveja descarriada u otros diversos parajes del Nuevo y Viejo Testamento, las palmas o ramos verdes y las monedas del príncipe reinante, las que a falta de otras actas debían servir posteriormente a fijar la época precisa de la pasión de los mártires. Y en fin sellaban el sepulcro con una larga piedra, o más bien, a causa de la miseria de los tiempos, con 2 platos de arcilla cocida, que unían exteriormente con argamasa, y sobre los cuales trazaban groseramente, con el estilo u otro instrumento de hierro, el nombre del mártir, el género de tormento en que había perecido, la forma de los instrumentos del suplicio y algún afectuoso pensamiento cristiano. Se encuentran estos caracteres significativos grabados sobre diversas piedras funerarias, mas por la mayor parte están pintados sobre un fondo blanco, con lápiz rojo, al que se sustituyó más adelante con bermellón, mas nunca con la sangre de los mártires como se ha creído por error. Así como la providencia se mostró próvida en conservar a los siglos más remotos los nombres de aquellos que no dudaron predicar el nombre de Cristo en presencia de los tiranos, así también ha querido que estas inscripciones trazadas con colores tan fáciles de alterarse llegasen hasta nosotros intactas, después del transcurso de tantos siglos. No obstante, la humilde oscuridad de los lugares donde se hallaban depositadas. Los fieles no tomaban semejantes precauciones por mera casualidad. Al contrario, lo hacían para distinguir los sepulcros de los santos, que habían finado el peligroso viaje de esta vida en los gloriosos tormentos de los sepulcros abiertos en estos subterráneos, para ocultar en ellos, durante las persecuciones, las cenizas de otros confesores que murieron en la paz del Señor, sin haber sucumbido bajo la mano de los verdugos. Hemos creído conveniente entrar en estos detalles, a fin de que los detractores de las reliquias de nuestros santos, que se revisten de un pirronismo culpable, bajo la apariencia de un celo afectado por la pureza del culto, se convenzan de las precauciones minuciosas que la Iglesia emplea de continuo antes de fallar a quien se le deben dar los honores y el título de mártir. Incapaz de errar jamás, ofrece a la veneración de sus hijos las reliquias de estos héroes invencibles,
para que presenten nuestras súplicas a Dios, con quien ellos triunfan en el cielo, después de haber sido sobre la tierra sus miembros vivos y templo del Espíritu Santo. En cuanto a las miras del Señor en su omnipotencia, no se ha dignado a aprobar este culto piadoso con señales nada equívocas. ¿Quién nos recuerda los innumerables milagros obrados en los sepulcros de los mártires, con el solo contacto de los velos que cubrieran sus cuerpos o de las flores que los adornaron? Ni se puede poner en duda lo que afirmaron los agustinos, los paulinos de Nola, los prudencios y otros escritores, los más célebres de su siglo. Y si el testimonio de estos ingenios puede ser tachado de fanatismo, los ojos se verán forzados a creer en la evidencia de las maravillas que Dios se ha dignado a obrar en nuestros tiempos, por la mediación de Santa Filomena, cuya vida y prodigios obtenidos por su intercesión nos dedicamos a describir. Capítulo 1. Descubrimiento del cuerpo de Santa Filomena. Después del fin de las persecuciones, hasta el siglo de Carlomagno, ningún mortal había pisado las catacumbas o cementerios de los mártires. Este poderoso monarca, que acababa de libertar la santa silla de las violencias y usurpación de los lombardos, fue el primero a quien el soberano pontífice, en reconocimiento de sus importantes servicios, concedió el permiso de entrar en estos subterráneos y de extraer de Roma reliquias de santos, cosa desconocida hasta aquel tiempo. La Iglesia, según su costumbre, usaba de una circunspección excesiva y de un rigor prudente antes de admitir al número de mártires a aquellos cuyos cuerpos se encontraban en estas cavernas. A pesar de estar depositados en estos lugares dignos de veneración, a pesar de la inscripción que señalaba la tumba de un confesor muerto por la fe, exigía a la Iglesia otras pruebas más auténticas, fallaba las señales más evidentes e indisputables del mártir, o las actas de su pasión, cuya autenticidad se disputaba delante de un obispo, de quien se exigía la aprobación. Se sabe que en este caso se valían de esta fórmula, Martyr Vindicatus, para manifestar los que se reconocieron muertos por la defensa de la fe, sin dejar duda alguna su felicidad eterna. Tal es el origen de los procesos, que tienen lugar todavía en una canonización. Empero no es de nuestra incumbencia tratar con detenimiento esta materia sumamente importante. No obstante, nos limitaremos a decir que para cerrar la boca en cuanto sea posible a los ignorantes, de quienes es propio, como dice el apóstol, calumniar todo lo que no entienden, los soberanos pontífices prescribieron las precauciones más sorprendentes en el examen de los cuerpos santos de los cementerios de Roma. Estos jefes, establecidos por Dios como reguladores o maestros en todo lo que concierne a la disciplina y a la fe, crearon bajo el título de Congregación de las Reliquias y de las Indulgencias un tribunal compuesto de los cardenales más sabios, de los teólogos y canonistas más profundos y, en una palabra, de los hombres más ilustres por sus conocimientos y su piedad, elevados al rango de consultores y encargados de examinar y decidir de los negocios de los que hemos hablado. Sería un error grosero creer que se excava en las catacumbas por si acaso, sin otra regla que el capricho, con el objeto de extraer los cuerpos de los mártires. No, la silla apostólica se vale para este fin de los sujetos más conocidos por su probidad y ligados por el juramento, a quienes destina a reconocer estas oscuras cavidades, sin tocar nada y sin extraer la más pequeña partecilla, bajo pena de excomunión. Jamás entran solos para hacer estos reconocimientos, y siempre van acompañados de ilustrados eclesiásticos elegidos para este objeto por el cardenal vicario. Desde el momento en que se trata de descubrir uno de estos cuerpos santos, se buscan por medio de un detenido examen todos los indicios que dan a conocer un cuerpo por el de un confesor de la fe. Se observa especialmente si el sepulcro encierra la urna en la que se conserva la sangre y la palma, que según el decreto de Clemente IX
son las señales características de la consumación del martirio. Si faltan estas señales, se cierra de nuevo el sepulcro, para no volverse a abrir jamás. Y si por el contrario, no queda duda alguna sobre su autenticidad, son trasladadas las sagradas cenizas al sitio donde se depositan y conservan, para satisfacer a las piadosas súplicas de los príncipes y de los obispos que las piden al soberano pastor de la Iglesia. Mas se pueden exigir ciertas garantías para creer su autenticidad. El señor Ponseti guarda de las sagradas reliquias, y el confesor de Pío VII había hecho emprender numerosos trabajos en las catacumbas de Priscila para desembarazar los corredores subterráneos impracticables por inmensas capas de tierra. Se continuaba de este modo el reconocimiento de los cuerpos santos, hasta que Dios se dignó a manifestar el sepulcro de Santa Filomena. El 22 de mayo de 1802, año segundo del pontificado de Pío VII, en el ramo que se prolonga bajo la Vía Salaria, se descubrió el nicho en el que estaba depositado el cuerpo de la santa. En el exterior del nicho estaba trazado en lápiz rojo su nombre y una serie de emblemas que representaban sus tormentos y su triunfo. Removida la piedra tumularia, se descubrieron los restos preciosos de la santa mártir, y junto a su cabeza, un vaso de vidrio sumamente delgado, medio entero, medio quebrado, lleno de sangre cuajada. Mientras se quitaban con sumo cuidado de los fragmentos del vaso, las partecillas de la sangre, los testigos, hombres en su mayoría de talento y de ingenio cultivado, quedaron sorprendidos al ver centellear la urna de cristal en la que estaban recogidas. Estas partecillas aparecieron en conjunto como un cuerpo luminoso, ofreciendo las unas la riqueza del oro y de la plata, las otras el brillo del diamante, los reflejos del rubí, de la esmeralda, del zafiro y todos los colores más brillantes del arco iris. Los espectadores no podían dudar de lo que veían después de un examen, el más detenido, ni les era posible atribuirlo a una ilusión, que no podía ser la misma para todos, mayormente continuando este mismo prodigio después de esta época. Aún en el presente los peregrinos admiran la brillantez de estos cuerpos preciosos, en los que el matiz, el resplandor y los colores varían a cada momento. Solo una vez los ojos admiraron espantados verlos tomar un color terreoso, después de que un alto personaje los profanó con sus indignas miradas, pagando con una muerte súbita y terrible su temeridad. El señor Jacinto Ponseti guarda todavía de las sagradas reliquias. Mandó extraer del sepulcro estos huesos y cenizas venerables y trasladarlas con el conveniente acompañamiento al lugar destinado para su conservación. Estos santos restos depositados separadamente sobre el algodón de una blancura admirable, fueron repartidos bajo 4 cubiertas selladas, con sellos auténticos impresos sobre lacre rojo. Bajo la primera se colocó la venerable cabeza, que conservaba aún los dientes y la quijada superior. El cráneo ofrecía diversas fracturas ocasionadas, tal vez por el género de su muerte, o tal vez por los verdugos, tras su decapitación. Bajo las 3 cubiertas restantes se colocaron diversos huesos y las cenizas de su carne consumida. Bajo otra 5ª cubierta se encerró con los tegumentos calcáreos que le rodeaban el vaso de vidrio, que tuvo la desgracia de quebrarse de nuevo hacia su borde, hasta que se trató de separarlo del sepulcro, de suerte que solo queda entero su fondo. Su forma era la de una urna funeraria. Hemos dicho que había figurado sobre la piedra sepulcral varios emblemas y caracteres. Junto al borde superior estaban trazadas estas palabras: Lumena Pax Tecum Fi, manifestando el nombre de la santa, dividido en 2 partes, entre las cuales sus parientes o sus amigos habían escrito para darle el último adiós: La paz sea contigo. Con esta inscripción había mezcladas varias figuras que representaban los diferentes tormentos
que habían prolongado su martirio. Una áncora, símbolo de su inmersión, 3 flechas, una vara con puntas de hierro, un azote terminado con bolas de plomo, instrumentos terribles que cansaron los brazos de sus verdugos sin cansar su paciencia, y, en fin, una palma con que los cielos la decoraron y que consiguió a costa de tantos sufrimientos. Capítulo 2. Vida de Santa Filomena. Los signos trazados sobre la piedra funeraria no dejan duda alguna acerca del género de muerte de Santa Filomena, mas no dan indicio alguno de los sucesos de su vida. Estaríamos, por tanto, en una ignorancia completa si por medio de las revelaciones hechas a algunas personas no hubiera la misma santa devuelto una parte de este misterio, velado con la noche de los tiempos. No obstante, el nombre de preocupación con que en particular en este siglo se tachan las comunicaciones entre los hombres y los espíritus celestiales o la misma divinidad, las que nosotros vamos a presentar, son bastantes a cautivar nuestra inteligencia por su analogía con los símbolos que adornan el monumento fúnebre. El primero fue honrado con una de estas revelaciones. Fue un celoso cura muy devoto de Santa Filomena, de quien había recibido señaladas gracias. Este eclesiástico se apresuró a contarla a sus amigos, escribirla a don Francisco, y la ha confirmado después, delante de éste en la iglesia, donde reposa nuestra mártir. Un día, dijo él, paseando por la campiña, encontré una mujer desconocida. «Es verdad», me dijo, «que habéis colocado en vuestra iglesia una pintura de Santa Filomena». «El hecho es verdadero», respondí. «¿Qué sabéis vos de esta santa?», replicó. «Ignoramos su historia, la que en parte sabemos por los caracteres y figuras trazadas sobre su piedra tumularia». Y comencé con gusto a explicárselas. «¿Y no sabéis nada más?». «Absolutamente nada. Sin embargo, hay otras cosas que saber. Cuando el mundo las sepa, se llenará de admiración. ¿Sabéis al menos la causa de su martirio?». «De ninguna manera». «Pues bien, voy a instruirlos». Se verificó su martirio por haber rehusado la mano del emperador Diocleciano, que la destinaba al trono, negándose a esta oferta por haber consagrado su virginidad al Señor. Lleno de júbilo por esta nueva tan plausible, le dije: «¿Estáis bien cierta? ¿En dónde lo habéis leído? Por mucho tiempo hemos buscado inútilmente alguna noticia sobre esta santa. Si no tenéis, pues, inconveniente, decidme, por favor, ¿en qué libro habéis hallado estos detalles?». «¿En qué libro?», repuso con cierta gravedad. «¿Y a mí es a quien dirigís semejante demanda? ¿A mí? Andad, no os engaño. Estoy cierta de lo que he dicho. Sí, lo sé de una manera segura». Y diciendo estas palabras desapareció. Esta revelación, añade don Francisco, manifiesta que el ofrecimiento que hizo Diocleciano de su mano, y por consiguiente el martirio de nuestra santa, se verificó en el tiempo en que este bárbaro tirano estaba en Roma, viudo entonces de Santa Serena, a quien hizo perecer lo mismo que a su propia hija, en aborrecimiento de la fe de Cristo, que las dos habían abrazado. Y este suceso sirve para refutar las objeciones que se puedan oponer por la larga demora de este emperador en el Oriente. Un pobre artesano, de la edad de 30 años, es otro a los que Dios honró con otra visión. Hombre sencillo e ignorante, pero de una conducta y costumbres irreprensibles, lleno de devoción por nuestra santa, mereció, sin duda por esto, este señalado favor. Dice: «Yo vi al tirano Diocleciano, perdido de amor por la Virgen Filomena, condenarla a los más afrentosos suplicios, esperando que su atrocidad venciera su valor y la forzara a rendirse a sus deseos. Oh, cómo se irritaba su furor al ver la firmeza con que la santa toleraba los tormentos. Cuanta mayor resistencia oponía Filomena, tanto más se esforzaba el tirano en tenerla por esposa,
En fin, convencido de que eran inútiles sus asaltos, la mandó decapitar, después de haberla hecho sufrir otros variados tormentos. Citó entonces el artesano todos los que se ven marcados en la piedra tumularia, la que jamás viera, y de la que no tenía noticia alguna. Apenas se cumplió esta última y terminante orden, se apoderó de su alma una desesperación furiosa. «Ya no me resta», clamaba, «esperanza alguna de tenerla por esposa. Ha muerto sin tener que rendirse a mis instancias. Ha muerto. ¿Cómo podré sobrevivir a su muerte?». Diciendo esto, se mesaba la barba, se golpeaba a guisa de un furioso, se precipitaba del trono al suelo y mordía la tierra diciendo que no quería ser más emperador. En fin, una religiosa de Nápoles, que contaba con 35 años, tuvo la revelación más larga y más circunstanciada que las precedentes. Tenía esta religiosa en su celda una pequeña estatua de nuestra santa, tal cual se representa en el relicario que se conserva en Mugnano, con los instrumentos y trofeos de su martirio. Las religiosas, que más de una vez habían reparado en su figura las mudanzas que se experimentaban, habían deseado rendirle un culto más solemne, exponiéndola en la iglesia, donde después se ha custodiado. La fervorosa religiosa jamás faltaba en los días de comunión a postrarse ante esta querida imagen, para dar allí la acción de gracias. El celo de que estaba poseída por nuestra santa mártir le hizo desear ardientemente saber el día preciso de su nacimiento y el de su triunfo al cielo, para que pudiera ser honrada de un modo más particular. Un día en que con más fervor estaba embebida en estas ideas, se cerraron sus ojos sin poderlos abrir, y una voz llena de dulzura y de atractivos, que parecía salir del sitio donde estaba colocada la imagen de la santa, le dirigió estas palabras: «El día 10 de agosto, querida hermana, fue el día de mi triunfo y entrada en el cielo, donde mi divino esposo me dio en posesión los bienes eternos, que no es dado a la inteligencia humana comprender. Cómo este supremo ordenador de todos los sucesos ha dispuesto las circunstancias de mi traslación de manera que se retarde hasta el mismo día 10, mi arribo a la iglesia de Murgano, en medio de los gritos de júbilo y aclamaciones de los pueblos. No obstante, el cura encargado de mi cuerpo ha resuelto hacer esta traslación sin pompa el día 5. A estas palabras sorprendentes quedó la religiosa convencida de ser el juguete de una ilusión y cayó en una profunda melancolía. Redobló sus plegarias, recurrió a sus directores y les suplicó la liberasen de aquella inquietud. Solo se ofrecía un modo, y este era saber la verdad del mismo don Francisco. Se le escribió pues bajo sigilo, para que tuviese a bien manifestar todas las circunstancias de la traslación y las resoluciones que tomara. A pesar de los años transcurridos después de esta época, no se había olvidado de los obstáculos y contrariedades que había experimentado. Su respuesta, empero, fue en todo conforme a la revelación, y aseguró a la religiosa, moviendo fuertemente a sus directores, para que aprovechasen las gracias con que el cielo les favorecía y procurasen saber nuevos detalles sobre la vida de Santa Filomena. Se ordenó pues a la misma persona hacer con este objeto nuevas instancias acerca de la santa, sujetándose esto por el mérito de la obediencia. Un día que estaba en su celda orando, con sumo fervor, se cerraron sus ojos como la primera vez. Fue arrebatado de un éxtasis embelesador y oyó la misma voz que le dijo: «Mi querida hermana, yo soy hija de un soberano que reinaba en uno de los pequeños estados de la Grecia. Mi madre era también de sangre real, y como no tenían hijos, hicieron a sus falsos dioses innumerables sacrificios y súplicas continuas para lograr sus ardientes deseos. Vivía en nuestro palacio un médico romano llamado Publio. Al presente goza de la gloria del cielo, sin ser honrado como mártir. Lastimado de la ceguera de mis padres y vivamente conmovido por su dolor,
se sintió animado por un impulso del Espíritu Santo a hablarles de nuestra fe. La unción de sus palabras, la gracia de que iban acompañadas, iluminaron su entendimiento y tocaron sus corazones. Se hicieron cristianos y poco tiempo después vieron cumplidos plenamente sus deseos. Yo nací el 10 de enero y se me puso el nombre de Lumena, por alusión a la luz de la fe, que los autores de mis días abrazarán. De allí a poco recibí el bautismo bajo el nombre de Filomena, o hija de la luz nueva, que resplandecía en mi alma por la gracia que acababa de recibir. Nada igualaba la ternura de mis padres, que no me perdían un instante de vista. Así que llegué a cumplir los 13 años y tuve que acompañarles a Roma en un viaje que se vio obligado a hacer mi padre, para renovar la paz con el ambicioso Diocleciano, que amenazaba quebrantarla por medio de una guerra injusta. Llegados a la capital, nos presentamos los tres en palacio, donde el emperador nos concedió audiencia. Así que me vio Diocleciano, ya no separó de mí sus miradas. Apenas su espíritu distraído fijaba la atención en las razones que mi padre exponía, con calor, para hacerle conocer la injusticia de sus pretensiones. «Marchad», dijo el emperador, «vuestras penas han terminado. Yo mismo, con las fuerzas de mi imperio, me ofrezco por vuestro protector. Solo exijo una condición, que es la mano de vuestra hija». Mis padres admitieron con júbilo y reconocimiento esta propuesta, y hasta que regresamos a nuestra patria, emplearon todos sus esfuerzos para obligarme a volver a Roma, con el título de emperatriz. ¿Y qué les decía yo? ¿Faltaré a Jesucristo, a quien me he consagrado desde los 11 años? «Eres aún muy niña», me respondió mi padre, para tomar semejante empeño, y añadía a estas palabras su autoridad y amenazas para forzarme a tomar el nuevo esposo que se me designaba. Pero el divino esposo que tenía en el cielo me comunicó valor para resistir. El príncipe, que no vio en mí negativa más que un pretexto de la mala fe y engaño de mi padre, le mandó llevarme a su presencia. Antes de ir hicieron mis padres un nuevo esfuerzo. Caricias, amenazas, todos los resortes propios para conmover fueron puestos en movimiento, postrados por último a mis pies. Con las lágrimas en los ojos me dijeron: «Hija mía, ten piedad de nosotros, ten piedad de tu patria». «Dios», respondí yo, «y la virginidad que le he consagrado son mis bienes más queridos, mi reino, mi patria, todo es el cielo para mí». Después de tal respuesta, les fue forzoso obedecer a la orden del emperador, conduciéndome a su presencia. ¿De qué medios no se valió este príncipe para vencer mi constancia? Promesas, alicientes, amenazas, todo lo empleó, mas todo fue inútil. En fin, lleno de furor y de una rabia que le inspiraba el demonio, me hizo poner cargada de cadenas en un calabozo de su palacio, confiando en que el dolor y los padecimientos me impulsarían a coronar un amor que el espíritu infernal inflamaba con sus ardores. Venía a verme todos los días, me hacía desligar para que tomase un poco de pan y agua, única comida que se me daba, y empleaba de nuevo todos los resortes de la seducción para doblarme, y casi me hubiera sido imposible resistir sin la gracia de mi esposo. Empero, este sostenía mis fuerzas y yo no cesaba de encomendarme a mi dulce Jesús y a su purísima madre. 37 días pasaron en estos combates, cuando en medio de una luz celestial vi a la reina de los ángeles, teniendo en sus brazos a su divino hijo, que me dijo: «Querida hija mía, dentro de 3 días, que cumplirán los 40 que estás en esta prisión, finalizará este estado horroroso». Estas primeras palabras me llenaron de un consuelo inexplicable. Mas cuando añadió: «Serás expuesta a los combates terribles y a los tormentos más afrentosos por el amor de mi hijo», mi corazón se estremeció de pavor y probé ya de antemano
todas las agonías de la muerte. Valor, me dijo María, hija mía, valor. Hija más querida por el nombre que llevas. Te llamas Lumena, como tu esposo se llama Luz, estrella, sol, como yo soy llamada Aurora, estrella, sol y luna, en la plenitud de su brillantez. Valor, pues yo te ayudaré. En este instante la naturaleza te hace sentir su humillante debilidad, mas en el momento del combate, la gracia será tu apoyo, y tu ángel que lo fue también mío sobre la tierra, Gabriel, nombre que significa fuerza, vendrá en tu ayuda. Yo te recomendaré a su especial protección, como la más querida de mis hijas. Estas palabras de la reina de las vírgenes y consuelo de los afligidos me inspiraron confianza. La visión desapareció, dejando la prisión embalsamada de un olor celestial. Bien, pronto se cumplieron las predicciones que se me habían hecho. Diocleciano, desesperado de ablandar mi voluntad, buscó en los suplicios otros recursos. El primero que sufrí fue el de los azotes. «Pues qué se obstina», exclamó, «en preferir a un emperador como yo, a un malhechor condenado a muerte por los de su nación. Merece que mi justicia la trate como él mismo fue tratado». Enseguida fui despojada de mis vestidos, atada a una columna de su palacio, en presencia de un gran número de oficiales de su corte, y desgarrada por los azotes con tanta violencia que mi cuerpo ensangrentado solo presentaba una inmensa llaga. Viéndome el tirano tan constante en mi fe, me encerró de nuevo en la cárcel para que allí muriese, persuadido que me restaban pocas horas de vida. En este estado esperaba de un momento a otro unirme con mi esposo, cuando dos ángeles cercados de resplandor aparecieron a mi vista y derramando un bálsamo saludable sobre mis llagas, me comunicaron una fortaleza y vigor que me sorprendió. Al día siguiente por la mañana, informado el emperador, me llamó a su presencia y quedó pasmado al notar en mí una salud y belleza notables, y se esforzó en quererme persuadir que debía este prodigio al poder de Júpiter, que absolutamente me conducía a ser emperatriz de Roma. Añadió a estas palabras las caricias y las expresiones más lisonjeras y todo cuanto puede sugerir el genio infernal de seductor para hacerme sucumbir. Empero, el divino espíritu, que me velaba con sus alas, me robusteció en el combate y me colmó de tantas gracias que ni el príncipe ni sus cortesanos pudieron hallar una respuesta a las pruebas que alegaba para confirmar la verdad de nuestra fe. Furioso entonces, mandó que, atada al cuello un áncora, se me precipitara en el Tíber para que mi memoria fuese para siempre desconocida. Mas Dios confundió también en esta ocasión su furor. En el momento en que se cumplía esta orden, dos ángeles volaron en mi socorro. Se cortó la cuerda, el áncora arrastrada de su peso se sumergió en las aguas donde todavía permanece, y yo fui transportada sobre sus alas hasta la ribera, sin haber sufrido ningún padecimiento. Este prodigio no dejó de producir un efecto admirable. En el pueblo, muchísimos de los que fueron testigos se convirtieron a la fe. El tirano, más endurecido que Faraón, atribuyó mi libertad a los encantos de la magia. Me hizo arrastrar encadenada por las calles de Roma y herirme con una nube de dardos, y mi sangre corrió en abundancia. Expirante, moribunda, fui trasladada de nuevo a la cárcel. El Todopoderoso no me abandonó, me recreó con un dulce sueño, y al despertar no hallé en mí ninguna señal de los pasados tormentos. Informado de este nuevo prodigio, Diocleciano, en un exceso de su furor, mandó que me volviesen nuevamente a su presencia, y fue hasta que expirara el blanco de los dardos más agudos. Pero ¿qué pueden los designios del hombre sin la voluntad del Altísimo? Los arcos se hicieron impotentes, y las flechas quedaron inmóviles. Rabioso el tirano, me apellidó una maga, y mandó encender en un horno las puntas de los dardos,
y exponerme a este nuevo suplicio. Mas estas flechas encendidas, después de haber volado por una parte del espacio, retrocedieron e hirieron a los arqueros. 6 de ellos murieron. Muchos se convirtieron. Y el pueblo, testigo de este milagro, hizo resonar el aire con gritos clamorosos, admirando la fe de los cristianos. A estas aclamaciones, temió el tirano un suceso desagradable y se apresuró a mandarme degollar. De este modo esplendoroso mi alma se remontó a los cielos para recibir de mi divino esposo la corona de virginidad, las palmas del martirio y un lugar sobresaliente entre sus escogidos. Este día feliz fue el 10 de agosto a las 3 de la tarde. Tal es la revelación con que fue favorecida una religiosa que se ha esforzado en vencer su humildad, creyéndose indigna del favor que había obtenido. Nosotros no nos maravillemos de este modo sobrenatural que el Altísimo ha empleado para hacernos ver lo que puede la debilidad humana, ayudada por la fe, en una edad la más tierna, en el sexo más débil y en estos sucesos que no dice la historia. ¿Cómo sería posible hallar el modo de remontarnos a los siglos que una noche impenetrable cubría de sombras, sino por medio de estos prodigios, entre las señales que pueden tener aquí lugar? Nos limitaremos a observar una sola, que nos parece de gran peso y muy propia para hacer digno de fe lo que hasta aquí se ha dicho, y es que el 10 de agosto, que se encuentra señalado como el día de la muerte de Santa Filomena, se halla más adelante marcado con prodigios extraordinarios, y en particular con el principio de los sucesos milagrosos, de los que más adelante haremos la relación. Capítulo 3. Donación del cuerpo de Santa Filomena. Las numerosas persecuciones de los césares, que dieron a la Iglesia tantos mártires, han preparado en los siglos posteriores a los cristianos infinitos ejemplos que les animasen a perseverar en la fe y protectores ilustres que les favoreciesen en sus necesidades. Tal es el motivo que tiene la devoción de los pueblos para desear las reliquias y cuerpos de los santos y que se llamen felices las ciudades que poseen alguna de estas sagradas alhajas. La expirante idolatría donara todas sus fuerzas y llenara todo el imperio de sus furores, con el objeto de ahogar en sangre la religión de Cristo, que amagaba destronar sus dioses impotentes y arruinar sus altares. Mas en ninguna parte explotó tanto su rabia como en Roma, ni en parte alguna. Se recogieron tantos despojos venerables. Después que fue permitido a Carlomagno enriquecer su reino con algunos tesoros sagrados de las catacumbas, los descendientes de los francos y de los germanos ambicionaron piadosamente trasladar a sus iglesias estas sagradas reliquias que la Italia ha reunido a este fin, como una especie de depósito. Felizmente los cementerios subterráneos, colmados de las riquezas que solicitan, pueden satisfacer en gran parte los religiosos empeños de los fieles. Empero, disminuidas en el día por las continuas extracciones, la congregación depositaria de las reliquias que se extraen se muestra ya menos fácil en concederlas a todos. No causará, pues, extrañeza que el reverendo don Francisco de Lucía encontrase obstáculos y resistencia cuando solicitó el cuerpo de Santa Filomena, aunque pronto se lo ofreciera el señor Jacinto Ponsetti, guardada de las sagradas reliquias. Es verdad que se trataba de una mártir, cuyo nombre y género de muerte inspiraban el mayor interés, y por esta razón era importante conservarla en la capital del mundo cristiano, para veneración de los pueblos. Se buscaban, por tanto, pretextos para revocar una promesa hecha con ligereza, y se alegaba, entre otras cosas, que era poco conveniente se diese a un simple sacerdote un tesoro de tanto precio. Se hallaba este cura a la sazón en el número de los familiares del señor Bartelemi de Cesarea, elevado al obispado de Portensa, venido a Roma para ser allí consagrado y ofrecer al Papa Pío XII, por el feliz regreso de su viaje,
las respetuosas felicitaciones de su sobrino Fernando IV. El señor Ponseti, que anhelaba ver removidos todos los obstáculos que se habían opuesto a las instancias de don Francisco, creyó hallar una ocasión oportuna para allanar todas estas dificultades, presentando como un don inestimable el cuerpo de Santa Filomena al prelado, cuya dignidad le hacía merecedor de tan gran bien. Contento, en efecto, por haber encontrado el modo de consolar al eclesiástico, a quien se le negaban las reliquias, se apresuró a concedérselas, haciendo voto a nuestra mártir de llevarlas él mismo durante el viaje, hasta verlas colocada en un lugar distinguido. Era entonces de un gran consuelo para un pastor de la iglesia el pensar que llevaba a Mugnano la prenda de una segura protección. Así puede esta ciudad repetir aquellas palabras de San Juan Crisóstomo, que dicen: Roma ha recogido la sangre derramada de las heridas de Filomena, y a mí me ha tocado el honor de heredar sus santos despojos. Capítulo 4. Traslación de Roma a Nápoles del cuerpo de la santa. Después de su consagración, el obispo de Portensa se dispuso a regresar a Nápoles, su patria. Llegando a esta capital, los sagrados huesos fueron depositados en el oratorio de la familia de Terrés. El prelado abrió la caja, según las formalidades practicadas en semejantes circunstancias. Se colocaron los huesos cada uno en su lugar, y formando el esqueleto, se le revistió de un cuerpo de mujer, hecho de pasta de papel. La santa fue luego vestida con una túnica blanca, y encima como una toga roja, según la costumbre griega, la una símbolo de su inocencia, y la otra de la sangre que había derramado por la fe. Su cabeza fue adornada de largos cabellos de seda, tendidos sobre la espalda y dirigidos sobre su frente, como lo acostumbraban las jóvenes romanas. Sus sienes fueron ceñidas con una corona de flores artificiales. En su mano izquierda se colocó una palma y un lirio, y en su derecha una flecha, cuya punta señalaba su corazón. Mas una parte del trabajo destinado a dar a este cuerpo las apariencias de esta vida no fue ejecutado con la perfección que había deseado don Francisco. Su semblante aparecía de un color pálido, y el labio superior, que se había elevado un poco con el objeto de que se viesen los dientes, desfiguraba la boca de la santa, por no haber imitado bien el busto que se había presentado por modelo. Sin embargo, se detuvieron un poco de tiempo en Nápoles para reparar en parte esta falta. El cuerpo de Santa Filomena fue luego depositado en una caja de ébano, dádiva de la devoción del obispo de Portensa, y reclinado sobre un lecho de púrpura, apoyada su cabeza sobre almohadones también de púrpura, adornados con encajes de oro. Mas por desgracia este nicho era pequeño, y fue preciso encogerle sus rodillas de un modo poco gracioso a la vista. La urna fue cerrada por delante y por los dos lados con vidrios, asegurando este depósito una cerradura, en la que se estamparon 4 sellos. Terminados estos preliminares, las preciosas reliquias fueron trasladadas a la antigua iglesia del Santo Ángel, en la que no cesaron de atraer, por espacio de 3 días, a una gran multitud de fieles, recibiendo de este modo los primeros honores públicos. Después de algún tiempo, fueron de nuevo llevadas al pequeño oratorio donde habían estado. La multitud las siguió también a aquel lugar, y bien pronto principiaron los prodigios que algún día manifestarían el poder de la santa. Doña Ángela Rosa Terrés, en recompensa de la hospitalidad que le había concedido y del cuidado que puso en sus adornos, fue curada súbitamente de un mal arraigado que la molestaba hacía más de 12 años, sin que todo el arte de la medicina le hubiera podido dar alivio. Don Miguel Ulpichela, abogado sexagenario, atormentado más de 6 meses de un dolor de ciática, de tal manera que solo en brazos de los amigos pudo llegar hasta el pequeño oratorio. Al retirarse se vio perfectamente bueno. En fin, una señora distinguida, cuya mano a causa de una úlcera amagaba bien pronto la gangrena y acaso estaba en peligro de ser amputada,
Para evitar el progreso del mal, aplicó a la parte dañada una reliquia de la Santa Mártir y desapareció la gangrena. Capítulo V. Traslación de Nápoles a Mugnano. Brilló por fin el día señalado para trasladar a Mugnano el cuerpo de la Santa Mártir. El calor excesivo de la estación, era en el mes de agosto, inspiró a don Francisco la idea de aprovecharse del fresco de las noches para viajar, y el sol que declinaba hacia su ocaso sobre una nube de oro manifestó indicar el instante favorable de la partida. Este momento de separación llenó de aflicción y dolor a la familia, protestando que no podían sufrir por más tiempo semejante carga. Yo estaba, dice don Francisco, en una ansiedad inexplicable. Les animaba a llevar este tesoro, al menos hasta que Milite. Mas en vano. Cuanto más avanzaban hacia la población, tanto más inútiles eran sus esfuerzos, y sus espaldas estaban tan contusas que se veían con frecuencia obligados a detenerse. La tristeza se pintó entonces en sus semblantes, y pensaron que la santa quería quedarse en este lugar, fertilizado con la sangre de tantos mártires. Me esforzaba en animar su valor y en procurar sacar de Chintile las venerables reliquias. Apenas estuvimos fuera del arrabal, se disminuyó el peso gradualmente, y esta diferencia se hizo tan notable a las 2 millas, que los conductores empezaron a gritar con entusiasmo: ¡Viva Dios! ¡Viva la Santa! No pesa ya más que una pluma. Este prodigio, confirmado por un grito universal, volvió la alegría a muchas personas de la comitiva, que la habían perdido. Sin embargo, se había enviado un expreso a Mugnano para que saliesen otros hombres en su socorro, y no había sido difícil encontrarlos, a pesar de ser las 2 de la mañana, porque los habitantes, espantados por un terrible terremoto, se habían refugiado para librarse en medio de los campos. El mensajero había anunciado la próxima llegada de la santa, y esta noticia corrió con la rapidez del pensamiento por toda esta parte de la Campagna. Bien pronto las campanas interrumpieron con su armonioso sonido el silencio de la noche. El pueblo fiel se agitó en todas partes a tan festivo clamoreo. Grandes y pequeños, eclesiásticos y seculares, se reunieron para hacer a la Santa Mártir un recibimiento de triunfo. 2 corporaciones presididas de 40 sacerdotes se colocaron, desplegados sus estandartes, a la entrada del arrabal de Mugnano. Seguíanse a esta procesión con la música al frente los habitantes de Cuadrel, que se habían unido para celebrar la memoria de su patrono San Lorenzo. Los conductores de la música, que eran de Nápoles y que pasaban cerca de nuestra comitiva, para trasladarse a Monteforte, no quisieron continuar su camino sin haber tomado parte en esta fiesta. Qué espectáculo tan grandioso ofreció a los ojos cristianos esta inmensa concurrencia del pueblo a la llegada de los santos huesos. Figúrense a estas poblaciones adunadas, avanzando con un orden religioso, a estas congregaciones con sus diversas costumbres y sus estandartes flotando a merced del viento, como si estos soldados de Cristo marchasen a combatir por la fe. Estos numerosos sacerdotes y acólitos, revestidos de túnicas blancas, cubiertos de los ornamentos más preciosos, acercarse a las santas reliquias llevadas al descubierto. Que se añada a esto el efecto producido por la armonía de los cánticos e himnos sagrados, interrumpidos de cuando en cuando por las estrepitosas descargas de las armas de fuego o por la armonía de los instrumentos, y se podrá formar una idea del recibimiento triunfal que se hizo a nuestra mártir. Todas las miradas se fijaban en el sagrado tesoro. Una conmoción que les era imposible contener agitaba a los espectadores. Se lloraba de una alegría santa, y aún los mismos que afectan indiferencia tan común en nuestro siglo se veían a su pesar, forzados a llorar. Tanto influyeron en sus almas las ceremonias exteriores de un culto solemne. 2 horas costó a esta procesión numerosa el recorrer el camino que se extiende desde la entrada del arrabal hasta la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias.
Aquí fueron recibidas las sagradas reliquias bajo palio y colocadas sobre el altar al lado del Evangelio. El santo sacrificio de la misa se principió entonces entre las armoniosas modulaciones de la música napolitana hasta que se acabaron las ceremonias religiosas. Este concurso de gentes, que el temor había dispersado la víspera por los campos, llenas en aquella ocasión de una tranquilidad que les sorprendía, volvieron seguros a sus hogares desiertos, confiados en que la santa, por su poderosa protección, les libraría de todo mal. Narraremos a continuación hechos que sucedieron en vísperas y en el día en que las reliquias de Santa Filomena llegaron a Mugnano del Cardinale. Sucedió que por aquel entonces la región de Mugnano sufría una gran sequía y las tierras estaban totalmente áridas y los campesinos de allí estaban totalmente desanimados ante tal situación. Los pobladores, cuando supieron la llegada próxima de la carroza con las sacratísimas reliquias, gritaron a voz en cuello: si quiere mostrarnos su poder, que nos mande la lluvia. Santa Filomena no tardó en manifestar su poder y amparo, pues el cielo se inició a oscurecer y cayó una lluvia torrencial que fertilizó la tierra. Así es la prontitud de nuestra santa. Esto sucedió en vísperas de la llegada de sus santos restos. Otro hecho no menos significativo sucedió en el último tramo de la llegada de las reliquias, pues los que la portaban llegaron a Mugnano al rayar el alba del día 10 de agosto. Los caminos estaban llenos de personas de todos los alrededores, y mientras se organizaba la procesión que iba a llevar las santas reliquias al templo, he aquí que se desató un terrible torbellino totalmente oscuro, causando gran espanto en los feligreses, pues venía en dirección hacia donde estaban las sacratísimas reliquias. Los fieles comenzaron a gritar ante tan aterrador remolino, pues así fue descrito: Santa Filomena, sálvanos. Uno de los sacerdotes que venía en la comitiva exhortó a los fieles a la calma, diciéndoles que aquel viento era producido por el demonio, quien, conociendo en Santa Filomena a la intrépida Virgen que hacía 16 siglos había vencido sobre él, y que ahora venía de nuevo con poder para arrebatarle a sus víctimas. Todavía silbaba el viento con gran fuerza, aproximándose hacia donde estaban las reliquias, mas antes de acercarse, fueron rechazadas como por una fuerza invisible, que no permitió que nada sucediera. Volvió 2 veces más el misterioso remolino, mas fue inútil, pues ni siquiera podía acercarse a la feligresía. Este era el inicio de la era de Santa Filomena. Así comenzó la interminable lista de milagros que hasta hoy prosiguen. Podríamos contar infinitas historias de milagros, desde su llegada a Mugnano y con los objetos benditos de ella. Ha contado con la devoción de San Juan Vianney, quien tuvo varias apariciones de ella en su vida, Santa Paulina Jaricot, que fue sanada por la novena que le hizo, Santa Magdalena Sofía Barat, San Pío X, el Beato Pío IX, Santa Elizabeth Ann Seton, León XIII, etc. Además, el Papa Gregorio XVI y los siguientes pontífices la han declarado oficialmente patrona de la cofradía del Rosario Viviente y de los hijos de María. Devociones a Santa Filomena. A través de las diferentes devociones a Santa Filomena se han producido muchas sanaciones y conversiones. Por ejemplo, la coronilla de Santa Filomena, que consiste en un pequeño rosario de 3 cuentas blancas y 13 rojas, en honor a los años de su vida. La novena, que logró la sanación de Santa Paulina Jaricot, el uso del aceite de la lámpara, que está encendida frente a las reliquias de Santa Filomena. En el libro Las Rosas de Santa Filomena, de Santa Elizabeth Seton, consta que una mujer recobró la vista después de 3 años de sufrir una enfermedad en sus ojos que le causaba tanto dolor que no podía ni comer ni dormir. También el uso del cordón de Santa Filomena. Este cordón ha sido aprobado por la Santa Congregación de los Ritos. Usualmente es usado en el interior de la ropa. No se necesita una ceremonia especial,
pero debe ser bendecido antes. Al ponerse el cordón, los que lo usan se proponen honrar a Santa Filomena y así merecer la protección de cuerpo y alma, perfecta castidad, el espíritu de fe necesario para los tiempos en que vivimos y la gracia de hacernos violencia para poder vivir una vida verdaderamente cristiana. Por último diremos que la experiencia ha avalado la redacción de este pequeño libro para ensalzar tan excelsa Virgen y mártir. Es así que hacemos cordialmente la siguiente invitación. Si buscas milagros y no sabes a quién recurrir, aquí está esta Virgen y mártir, que siglos después de su victorioso tránsito al cielo, viene a manifestar el poderío que Dios le ha concedido por los méritos de su casta vida y doloroso martirio.